Hola Santiago, qué gusto hablar contigo nuevamente y saber cómo va tu proceso. Cuéntame. Estoy, eh, estoy fascinado, la verdad. Bueno, uno tiene que ver con la calidad de las profesionales que están en Mejor Niñez. Lo otro tiene que ver con ah, cómo hemos logrado humanizar el proceso de adopción. Estoy de verdad muy contento. Al punto de decir, wow, o sea, solamente la experiencia de pasar por el proceso ya para mí vale oro, independiente de si finalmente termina siendo seleccionado o no, el niño se demora mucho o poco. Es como, de verdad, para mí al menos pasó a no ser lo más importante, sino todo el proceso que hay de abrirse a la posibilidad de entender cómo lo que significa ser un padre, una madre adoptiva. eh, la verdad es que es maravilloso porque también incluye mucho de hacerse preguntas a uno mismo del origen, de los temores que hay. Y salen temores bien particulares, digamos, cosas que uno no pensaba que uno las tenía como de la vida. Y están ahí, están ahí. Entonces es bonito verlos, muy bonito conversarlos también con otras personas. En este último taller en el que estuve eran tres parejas más. No voy a dar como detalles de ellos, digamos. Sí, pero tres parejas más con las que pudimos hablar distintos temas que no solemos hablar. Entonces, no solemos hablar en la familia, no solemos hablar de repente con nuestra misma pareja. Y son temas que están ahí y que nos llevan a tomar decisiones, más allá de parentalidad o no, sino que desde la pega, desde decisiones personales, están ahí y entonces tener un espacio para conversarlas es realmente muy valioso, muy valioso. Entonces estoy de verdad súper fascinado con todo lo que estamos viendo, estamos conversando, estamos sacando a la luz. Quiero poner en relevancia algo que tú dijiste que encuentro esencial en este proceso, Santiago, y es el hecho de que estés viviendo el proceso con todo lo que implica. Es decir, apropiándote del proceso, pero como una experiencia para tu vida. Eso que Mm, tú mencionas al pasar es importantísimo, es esencial para el proceso de espera de la llegada de tu hijo. ¿Por mm, qué? Es tan importante porque tú te enfocas en vivir el proceso, en prepararte bien, en compartir experiencias. Y eso hace que la espera no se haga espera. Eso hace que tú vayas enriqueciéndote como persona, como padre, con tu pareja, creando vínculos, que estos mismos mm, vínculos te van a ayudar e incluso pueden ser parte de la crianza adoptiva cuando estés con tu hija o con tu hijo. sí, Eso es maravilloso, porque tú mm, dijiste algo desde el desapego. Independiente de lo que se demore en llegar mi hijo, mi hija, yo estoy viviendo a concho el proceso. A mí me está mm, gustando esto, encuentro que es muy maravilloso, encuentro que las profesionales son de una calidad humana exquisita, estoy teniendo conversaciones de las que me puedo nutrir y no necesariamente tienen que ver con el proceso de espera, sino que con lo valioso que me reporta en este momento a mi vida. Esas fueron una de las cosas que a mí también me sirvieron en el proceso, porque el disfrutar del proceso hace que uno se desapegue del resultado y hace que el resultado llegue. Entonces,
Es, mm, mm, es, es muy lindo lo que dices y además de una forma muy natural. Así que felicitaciones. Primero que todo, mm. felicitaciones. Y cuéntame, ¿cómo Gracias. fue esto? ¿Cómo fue la dinámica de este taller? La dinámica, bueno, estamos todos conversando en una mesa grande. Nos hicieron una presentación con los distintos temas que íbamos a ver, eh, y planteaban un tema, por ejemplo, los temores sobre la crianza. Eh, Algo que me gusta mucho del proceso es que hay temas que son difíciles muchas veces de hablar. Por ejemplo, estos mismos temores sobre, no la crianza, perdón, sino sobre la adopción. Eh, y, y, y el proceso se enfoca en realmente tomarlos y verlos, ver estas cosas, no dejarlos ocultos, no dejarlos, hablarlos de manera soslayada, sino es como hablarlos de manera directa, de manera respetuosa, que es maravilloso eso, eh, pero hablarlos, ponerlos sobre la mesa. Eh, por ejemplo, un tema que es como de los más complicados, es como el proceso puede ser largo y tedioso y no sé qué. Y es como, ¿puede ser que se viva de esa manera? O sea, no te tratan de embaucar con una idea de que no, tranquilo, tranquila, esto va a ser maravilloso, va a ser lo que sea. Bueno, cada uno va a tener su propio proceso, o sea, no, no todos las parejas seguramente van a adoptar a la misma velocidad, ¿sí? Eh, por distintos motivos, pero, pero sí. También comentaban, el proceso se puede volver duro en algún momento, ¿sí? Y lo importante es que cuenten con otras personas, como ustedes mismos decían, o nosotras también, se pueden apoyar en nosotras y en las otras parejas para no vivir solos esa complicación, ¿sí? Y además de que el proceso ahora se actualizó, digamos, y ya no te dejan a la deriva una vez que adoptaste y es como, ok, terminamos. Y te fuiste a la vida, digo. Sino que después hay un proceso de acompañamiento de cómo va, de cómo, si necesitas algo más, de indicarte cuáles son las distintas posibilidades para atender esas necesidades y todo lo que conlleva. Por lo tanto, es un proceso mucho más acompañado, de nuevo, más respetuoso, más humano, de verdad. Así, y lo que me maravilla es las instituciones públicas, muchas veces están pensadas mucho en un proceso, qué sé yo, pero yo por lo menos tiendo a verlas como están muy deshumanizadas, son muy politizadas, o sea, a través de alguna ideología de un lado o de otro, y que dependiendo de cuál es la ideología que salga, entonces se tira la institución para un lado, se tira para otro lado, y la ley, y la no sé qué, la no sé cuánto, y al final cuesta ver que pareciera que son humanos hablando con otros humanos. Sí. Sí, no, pareciera que es como una institución rígida que te exige, te pide, te no sé qué, y tú tienes que responder como sea. Y esto no se ve así. Eh, Sino que de verdad se ve como humanos hablando con otros humanos. Humanos que les interesa que el proceso se haga bien de una manera, eh, acabada, de una manera, eh, como revisada, digamos, no al azar, sino que se haga de verdad de una manera muy concienzuda, por decirlo de alguna manera, eh, pero,
pero además que te acompañan, digamos. Está hecho así, está pensado así. Bueno, de verdad yo lo encuentro así como una cosa de otro mundo. De verdad, estoy muy fascinado. Qué bueno. Me alegra que la experiencia que estás teniendo está siendo de esta forma. Y tal como indicas, la postadopción, el acompañamiento postadoptivo también es relevante, porque yo considero que aun cuando el proceso puede parecer largo, tedioso o enriquecedor y maravilloso, de acuerdo a cómo uno lo vaya viviendo y de acuerdo a cómo uno decida ir viviéndolo también, la adopción realmente empieza cuando sales con tu hijo de la mano. Por eso es tan relevante ir creando redes de apoyo, porque es muy distinto conversar con la familia extensa, eh, incluso con tu propia pareja o con otros amigos o amigas que tienen hijos biológicos, a conversar con gente que ha pasado por experiencias parecidas por tener hijos que llegan por adopción. Ese es un entorno súper enriquecedor porque uno empieza a tener experiencias compartidas, miedos compartidos, cosas del entorno que a muchos les ha pasado y otras personas que quizás llevan más tiempo con la adopción y han sabido eh, enfrentar las cosas de una forma distinta. No digo que mejor o peor, pero sí distinta. Y tú desde ya eres una persona súper estudiosa y te gusta comprender a fondo los temas. Y uno se va volviendo así cuando es padre o madre por adopción, porque va buscando distintos recursos y eso también es súper lindo de ir compartiendo en esos espacios. Y aun cuando como sistema hasta este momento no había ese acompañamiento eh, legal ¿Posterior? ¿No? post-adopción, sí hay ciertos grupos de apoyo o fundaciones, como por ejemplo Fundación Apoyo a Adopción, que, se, que hacen estos encuentros reales de acompañamiento donde uno conoce a otros padres adoptivos, madres adoptivos, familias también, tanto madres solteras o familias adoptivas, con quienes uno va compartiendo estas experiencias. Y yo te digo, en mi caso personal, siempre había llevado la adopción de forma muy solitaria con respecto a otras familias adoptivas. Yo siempre me relacionaba con padres y madres biológicos y si en algún momento me encontraba en un sitio común con alguna familia adoptiva como yo, feliz y compartíamos. Pero yo no me había dedicado a encontrar estas familias adoptivas. Recién este año empecé a compartir con grupos de familias adoptivas de forma frecuente y recurrente y ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia de compartir, de acompañar, de entenderse, de que hablamos el mismo lenguaje y de que cosas que me han pasado a mí le han pasado a bastantes otras personas, que uno muchas veces piensa que esto le pasa a uno y nadie más. Así es que es muy importante armar redes desde ahora y también estar abierto a recibir este acompañamiento post-adoptivo. Y aun cuando no había hasta ahora este acompañamiento, como te digo, legal, que ahora sí se pone como algo relevante en el proceso o como parte del proceso, cuando tú vas formando redes de apoyo fuertes y cuando vas teniendo en el proceso de adopción esta relación con los profesionales que son tan comprometidos como lo que te están tocando a ti también,
uno también va creando esas redes. Y de hecho, a mí me ha pasado en todo este tiempo de estos 10 años que llevo, ya casi 11 de madre adoptiva, me ha pasado en muchísimas oportunidades que yo he vuelto a recurrir al servicio, a profesionales específicos con quien he tenido una relación fuerte y que tuve una relación fuerte en el proceso y ellos me han ayudado siempre, siempre, Hermoso. independiente de que el Ya sistema, pasaste por el proceso. claro, es muy importante, independiente de que el sistema decía que había, qué sé yo, una vez o dos o tres veces que tenían que ir a mi casa para ver cómo iba la crianza, cómo iba el proceso de acostumbrarse y todo ese tipo de cosas. Durante estos 11 casi 11 años, yo siempre he tenido la fortuna de tener la puerta abierta en el servicio, sobre todo con profesionales específicos muy humanos, de una calidad, como tú la mencionas, pero excelente. Y ellos me han ayudado, ella en realidad me ha ayudado, pero durante todo el proceso de crianza hasta el momento. Y eso se va creando Hermoso. desde el principio y sobre todo desde uno, desde hablar con los miedos que uno tenga, con las expectativas que uno tenga, de hablar con transparencia. Y eso a ti también te ayuda mucho como persona, porque te ayuda a vivir el proceso de forma más transparente, de forma más verdadera, y eso te ayuda mucho después en la crianza con tu hijo, porque te hace fuerte ante la verdad, que es súper importante que nosotros la tengamos con nuestros hijos, porque a nuestros hijos desde un Mm, principio nosotros les vamos a estar diciendo la verdad, hay que partir de eso, sobre todo ahora con esta nueva ley. Eh, ok. los niños sí o sí van a saber de sus orígenes y uno los va acompañando durante el proceso para que esa transición de ir conociendo su historia, sus orígenes, sea una transición amorosa, con verdad, con acompañamiento real, tanto para los niños, que son el foco principal, como para nosotros, que también, a que a nosotros también nos llega como padres adoptivos. Y también a la familia biológica, que también se pone en relevancia, es un triángulo, que es el niño, la familia adoptiva y obviamente la familia biológica, porque no se borra con la adopción, es parte del niño. No, totalmente. Algo bonito que se mencionaba, y estoy completamente de acuerdo, es que nosotros no es que adoptamos a una persona, digamos, y de ahora en más es nuestro hijo, por decir algo, sino que adoptamos a nuestro hijo o hija, pero con toda su historia, todo, todo lo que, con lo que trae. Sí, y eso es para bien y para mal, digamos, como todos en el fondo. O sea, pero nadie es, ninguno de nosotros somos perfectos, digamos. Pero a lo que voy es que es algo interesante, porque más allá de si el niño o la niña se acuerda de lo que vivió, lo trae consigo igual. Y esas son parte de las herramientas con las que enfrenta el mundo. Entonces, y eso sí o sí incluye a su familia de origen y cómo fue tratado en esa familia, tanto desde el amor como desde el no amor, digamos, como todos nosotros. Y al final me preguntaban, bueno, solo como para completar una idea de lo que tú estabas comentando, mi idea preconcebida, o al menos así yo lo estoy viviendo, es que, y también lo viví así con mi hijo biológico, es que yo siento que yo ya estoy adoptando, independiente de cómo sea el proceso, ¿sí? Cómo termine. ¿A qué voy con eso? Es que primero yo me hago la idea de que ese niño o niña va a estar en mi casa, va a estar conmigo.
luego soy consecuente y coherente con esa idea y posteriormente va a estar en casa conmigo. Sí, y va a tener el espacio que yo pensé y vamos a tener, me decía mi hermana, por ejemplo, que con lágrimas en los ojos, qué lindo que voy a tener un nuevo sobrino. Entonces, el conversarlo con nuestra familia, con nuestra familia extensiva, con nuestros amigos, en la pega, conversarlo con todo el mundo, es ya preparar el espacio, las redes, es ya que ir creando las redes. O sea, solamente el poner el tema, el que la gente te cuente sus propios miedos acerca de que uno adopte. Interesante porque, o los propios miedos de ellos, por qué no adoptan y toda la cosa. Y conversaciones sin prejuicios, ¿sí? Sin creer de que yo soy moralmente superior, que muchas veces podría pasar. Por ejemplo, un primo me decía este fin de semana, weón, te encuentro súper valiente. Yo no me encuentro para nada valiente, no lo veo como un acto de valentía, em, pero sí de coherencia, al menos con lo que a mí me hace sentido. Eh, entonces, desde ese punto de vista, uno se podría creer lo que algún familiar te diga para bien o para mal, y, y- pero si somos capaces de abordar esa conversación sin prejuicio, y sin poner al otro en duda por sus elecciones, que son distintas a las nuestras, creo que se van armando redes y creo que se va armando el espacio que va a acoger a ese niño o niña. Eh, y, y al menos así lo hice con mi hijo biológico en el fondo. El hacerme la idea de que ya venía y todo eso fue súper importante, sobre todo yo padre que no tuve, mi biología no cambió, ¿no? Digamos, más allá de todo lo que puede acompañar a mi compañera. eh, eh, es muy importante hacerse la idea, hacerse el espacio, la pieza, crearla, pensarla, hacer el mueble que es necesario para cuando llegue. Todo eso es, para mí, es ya adoptar. Así por lo menos lo estoy viviendo. Tal cual. Eso. Además que hay cosas que ayudan, porque como tú ya tienes a tu hijo, Mm, mm. ya tienes algunas cosas adaptadas seguramente, o tuviste, que son las Sí, típicas sí, sí. cosas que uno pone, si hay una casa de dos pisos, que las rejitas, cosas de las llaves que estén arriba, ciertas cosas, ah, vas con un camino más recorrido, así que eso es Sí, sí, muy bueno, sí. muy bueno. Te quiero preguntar acerca de la bitácora familiar. ¿Qué me puedes decir con respecto a la bitácora familiar? O el libro de vida, como tú lo quieras llamar. Ay, qué lindo, es un tema hermoso. Me gustó mucho, nos pasaron en este taller esta bitácora, de que en el fondo es como una bitácora, al menos como la presentaron para nosotros, donde uno va vertiendo, digamos, todo lo que va entendiendo de uno mismo en el proceso. Eh, por ahora lo que hemos hablado principalmente tiene que ver con los temores a la adopción, el por qué yo quiero ser un padre o madre adoptivo, qué creo yo que me implica, cosas de ese estilo. Y, 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 y además es como una bitácora en el fondo donde empezamos a preparar también todo un libro de vida para nuestro hijo o hija adoptivo. Y lo que yo encontré maravilloso de esto es decir, yo siempre quise hacer eso para mi hijo biológico. Y de hecho yo tengo como un libro de notas, digamos, donde voy anotando cada logro que me voy acordando que va pasando, que es difícil porque la vida pasa, digamos. Uno no se da cuenta que hay cosas que podrían ser importantes y al final uno y después se las olvidó.
simplemente se le olvidó de qué pasó y después algo bonito que como tengo este registro de mi hijo biológico, de repente él me pregunta cosas y yo digo, no me acuerdo, pero voy al registro, le cuento y es hermoso verle su cara como cambia y como dice, papá, yo decía esto, yo hacía esto. Y él ya se arma su propio relato de hace un año yo, no sé, yo todavía jugaba con dinosaurios. De repente es mentira, o sea, en el sentido de que él todavía juega con dinosaurios, por decir algo. ¿Sí? Pero independiente de eso, es como que mm, hay una psicóloga que se llama Laura Gutman, que me encanta, porque tiene algo que se llama una idea que tiene que es el poder del discurso materno. Que no tiene que ver necesariamente con la mamá, sino con los adultos que tenemos esta función maternante, que es en el fondo adultos presentes, que estamos con nuestros hijos eh, y, y los apoyamos en su desarrollo en el momento que necesitan ser apoyados. Finalmente nosotros creamos un pasado desde el relato de cómo fue la vivencia de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esta bitácora es que no es solamente un relato desde mis ideas como preconcebidas que muchas veces pasa. La típica que uno tiene una discusión con la pareja y después mira de nuevo cómo fue la discusión y no fue tanto como yo me acordaba que era. ¿No? Bueno, pasa lo mismo con nuestros hijos, no en una discusión, sino con toda la vida, que uno después termina relatándole la vida a nuestros hijos desde un relato que en realidad puede que no sea para nada verdad, pero sí está súper filtrado por mis impresiones de la vida. Eh, y esta bitácora llega a objetivizar, si es que se pudiera, si es que es un poquito más sus vivencias y también a complementarlas mucho con las propias, las de él y su propio relato acerca de su vida. Entonces, es bonito, es como ir creando la vida de nuestro hijo, nuestra hija, ir co-creándola. Eso, es irla co-creando. Entonces, eso, bueno, me alargué un poco, pero la verdad es que lo encuentro fascinante, me gusta. Y además, eh, como me gusta que nuestros hijos no tengan diferencias, yo ya soy padre adoptivo, eh, entonces el hacer algo más físico, ya nos pusimos de acuerdo con mi señora, de hacer lo mismo con nuestro hijo, dado que ya tenemos nuestros registros y todo, y que en un momento yo había pensado en quizás a los 18 años pasarle como este registro. Pero si ya lo podemos hacer, está perfecto también. Sí, totalmente de acuerdo. En mi caso también. También fue algo que me sugirieron cuando estaba en el proceso y, y lo tomé y empecé a llevar este registro y además de hechos concretos, tal como tú dices, de, de anotar las impresiones, las emociones, ir acompañándolo con dibujos, cuando ya estés con tu hijo, con fotos, ahora que lo vas a hacer con tu hijo biológico, ir acompañando esos hitos con alguna foto que ya tengas, que uno siempre guarda en el celular y que no siempre imprime. eh, Eso, irlo acompañando con esas imágenes gráficas, lo hace mejor, más lúdico, más entretenido para los niños. En mi caso así lo hice y cuando él llegó a estar conmigo, lo seguí haciendo y cuando ya tuvo la conciencia, o ni siquiera tanto la conciencia, sino que cuando él estaba incluso pequeñito, que no hablaba, él tomaba un lápiz, rayaba encima de lo que yo había rayado, hacía sus dibujos y, y siempre ha sido parte de nuestra vida. Lo tenemos como un libro que está en la biblioteca junto con otros y a veces como mi hijo toma un libro para leer de autos, de aviones que le gusta mucho,
Otras veces toma su libro de vida y lo empieza a ver y ahora lo vamos creando juntos. Y seguimos hermoso. anotando, yo incluso, mira, sí, por ejemplo, yo incluso cuando vamos al circo, guardo una entrada y la pongo y la pego. Los dientes, sus dientes los tengo ahí, porque él todavía piensa que él es bastante niño para su edad, entonces todavía piensa que es que el ratón Pérez, que es la edad de los dientes, entonces hasta sus dientes los tengo ahí, pero pegados, pegados y con esta cinta que no se nota lo que hay debajo, para que en algún momento él mismo lo descubra. Si es que, si no, bueno, en algún momento no, pero hay ciertas cosas que uno va haciendo y que va, tal como dices tú, co-creando y va haciendo este libro de vida que ya lo vamos completando con los años. Nosotros ya vamos en el segundo y es súper bonito porque incluso en momentos que en algún momento van a venir, y que aparecen de vez en cuando de melancolía, de tristeza, de hablar de ciertos temas, de la familia de origen, porque a los niños le vamos hablándole de a poco de su historia previa. Y si ellos no preguntan, no es que no se imaginen o no piensen en el tema, sino que siempre está y, y uno también puede ir diciéndoles a ellos, dándoles pistas para que ellos se sientan en confianza para preguntar. En esos momentos la bitácora también puede ser un cable a tierra, un apoyo, algo de, claro, yo viví tal o cual cosa, pero también viví estos momentos que gracias a la historia previa yo pude llegar a tener y a estar donde estoy ahora. Es súper lindo, así que lo recomiendo también 100%. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuándo es tu próximo taller? El siguiente taller es la próxima semana, es cada 2 o 3 semanas, una cosa así. Em, y no sé bien el tema. Nos pidieron ver la película Lion o Un Camino a Casa. La vimos la semana pasada con mi señora. Muy linda, muy linda. Siento, así como haciendo un poco spoiler de la película, si es que alguien la quiere ver, eh, es que es un niño adoptivo que tuvo o sea, a los primeros 5 años estuvo con su familia, de repente se perdió y al final lo terminaron adoptando en otro país. Y bueno, y después cómo llegó a ser adulto y cómo esa como inquietud de lo que había pasado en el momento en que él se perdió y que lo estaban buscando, lo atormentaba finalmente y lo obsesionaba y hasta que encontró la respuesta. Bueno, hermoso, realmente muy, 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 ¿Y muy qué lindo. pasa con el hermano? El hermano falleció. No, 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 con el hermano biológico, o sea, adoptivo. Oh, claro, no, no, no. Eso es Sí, sí, para, sí. mira, piensa, repiensa la película, repiensa la película y piensa en el hermano adoptivo. Bueno, hay muchas cosas, o sea, ahí hay temas como, bueno, ya hablando directamente desde la película, creo que que es algo posible. Y yo tengo la fortuna de haber vivido con niños adoptivos, la familia de estos niños adoptivos que ya son adultos ahora, eran cercanos a mi familia en el fondo. Entonces, y yo vi reacciones que no me explicaba. Hasta ahora que estoy pasando por el proceso y darme cuenta de, wow, o sea, todos los prejuicios que les ponía a estos cabros, o sea, desconociendo absolutamente todo, ¿sí? Y juzgándolos, pero mal, mal, pero así de una manera brutal. También era chico.
A lo que voy es que hay tanto desconocimiento de por qué hacemos las cosas que hacemos, uno mismo, peor aún el otro, eh, y lo que le pasa a este hermano que está completamente busca enajenarse totalmente, porque seguramente tuvo una infancia muy, muy, muy dura, muy, o sea, una vivencia muy complicada. Eh, y los padres adoptivos eran puro amor, ¿sí? Puro amor. Y aún así nos resultó así como el hijo perfecto, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que sí es posible, es completamente posible. Y me gusta mucho también ponerme en ese lado de decir, wow, esto también puede pasar. Y es precisamente por eso que yo estoy adoptando. Sí. Eso, o sea, porque creo que hay personas que tienen un nivel de herida tan difícil en la vida y que si están institucionalizados eso nunca sanará, nunca. Sin embargo, si es que están en una familia amorosa, consciente de su proceso y todo, creo que tienen muchas más posibilidades de poder sanar. Podrían no sanar también. Y creo que también es parte del escenario. Eh, y sin embargo, creo que está la posibilidad de que si lo haga institucionalizado, creo que es mil veces más difícil. Sí, lo que iba a decirte es que la clave está también en nosotros como padres adoptivos de darnos cuenta de que tenemos dos hijos, que puede ser que a uno nos resulte tratarlo de una forma y que si vemos que hay otro hijo que está actuando diferente, que tiene un trauma complejo de infancia distinto, nosotros ocupemos herramientas también distintas, nos abramos a la posibilidad de encontrar ayuda profesional y de esa ayuda profesional hacerla de forma distinta de como lo hicimos con nuestro otro hijo. Porque así como ellos son distintos, nosotros también debemos tener esa versatilidad para encontrar apoyo, que si con un niño me resultó eh, utilizar ciertas herramientas, con este otro niño a lo mejor debo hacer cosas distintas. Eso también es una clave. Saber Mm, pedir ayuda, recibir ayuda, buscar un profesional, idealmente a lo mejor un profesional que tenga, que sea un psicólogo, no que sea un psicólogo clínico cualquiera, sino que un psicólogo clínico con experiencia en trauma complejo, con experiencia en adopción, con distintas cosas, porque así quizás hay un resultado diferente, porque yo estoy apoyándolo no de acuerdo a lo que yo pienso, sino que con ayuda y con ayuda profesional. mm, Eso es como para conversarlo en la próxima entrevista que mm, ya estoy súper expectante porque van a salir, mm, estoy segura, cosas muy interesantes en base a esta película en tu próximo taller, Santiago. Te qué felicito, bonito. te agradezco y que Diosito te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga tu proceso y Mm, que resulte todo excelente y estoy segura que así será. muchas gracias. Bueno, yo ya me siento bendecido solamente por pasar por el proceso. Creo que de verdad es muy lindo. Así que muchas gracias, Sol, por todo lo que me cuentas. Gracias por la entrevista que hiciste la otra vez a padre mexicano que lleva adelante esta fundación, que también me abrió los ojos en varias cosas. eh, por lo mismo que tú estás comentando acerca de este apoyo que no necesariamente va a ser así, pero puede ser que sea necesario el estar continuamente apoyado por profesionales para vivir el proceso. Siento de manera muy importante este dicho africano
se necesita una tribu entera para criar a un niño, ¿sí? Y es una humildad enorme el saber de que no siempre vamos a ser capaces de lidiar con el problema de un hijo o hija, y esto más allá si es adoptivo o no. Creo que es muy importante el saberse dejar ayudar. Sí, sí, Eso, me encanta. Gracias, te agradezco mucho. gracias a ti.